Gloria al Señor. Mis amados hermanos, por la gracia del Señor podemos estar una mañana más escudriñando su palabra y nos toca estudiar Josué capítulo número 9 y vamos a comenzar orando. Cierra sus ojitos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que bendigas este tiempo de estudio, bendice a mis hermanos, bendice mi vida, Señor, y permítenos estar delante de ti, atentos, expectantes respecto de lo que tú vas a hacer, Señor. Predisponemos nuestro corazón. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Bien, amados. Así que vimos en el capítulo 7 como un pueblo muy confiado en sí mismo, un líder confiado en sus buenas acciones y en sus buenas decisiones anteriores, fue totalmente derrotado por causa de no tener la actitud correcta para con Dios. Dios aprovecha, porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Dios aprovecha y los corrige, los santifica, los vuelve a purificar. Y entonces ahora vamos a ver que Dios restaura y Dios los restauró a ellos para vencer. Cuando las cosas no van bien, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Cuando las cosas no van bien, el problema es tuyo. ¿Qué dije yo? Por tu culpa. Entonces lo que tienes que hacer cuando las cosas no van bien es vete delante de la presencia del Señor y soluciona el problema. Hermano, es tan simple. Si los cristianos tan solo entendiéramos la sencillez de esto. Dios mío, fallé, pequé otra vez, no lo voy a esconder, voy y te digo, Señor, pequé, perdóname, límpiame, Señor, restáurame. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el Señor por fin te va a restaurar. El Señor se va a encargar de sacar todo lo que no es agradable a Él. El Señor sacó de en medio de ellos a Acán y su pecado y toda su familia. ¿Fue doloroso? Sí, fue doloroso. Que una familia se pierda de un pueblo que está yendo en pos de algo glorioso. Es triste. Es como cuando uno ve a los hermanos aquí, vienen y uno está acostumbrado a verlos y de repente ve que se desvían y cuando uno acuerda ya están lejos de la iglesia y duele. Pero fue un tiempo de aprender. Y ahora Dios efectuó una restauración. Y el propósito de ser restaurados es para vencer. Ahora, ¿cómo es que obtuvieron la victoria? Vamos a desarrollar eso. ¿Cómo obtuvieron la victoria? Mire, dice, en primer lugar vamos a ver que la orden de victoria o la orden para la batalla no fue de ellos, no fueron los espías, no determinó quién iba, mejor dicho, cuándo iban algún hombre, carne o sangre. Lo determinó Dios. Y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. ¿Por qué es que el Señor les habla? ¿Por qué es que el Señor les habla? ¿Por qué aquí no tienen necesidad de orar para decir voy a ir a hacer esto? Pero ¿por qué aquí están en la actitud correcta? Piense, porque un poquito antes nada más en el capítulo 7, dice, le dijeron acá, ¿por qué nos has turbado? Le dijo Josué: túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Por qué Dios les habla? Porque ahora Dios está agradado. Ese valle se llamó Valle de la Turbación. Escuche. Cuando usted actúa, cuando usted hace, cuando usted obra sin preguntarle a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, y usted obra por lo que ve y no por la orden de Dios, usted obra por vista y no por fe,
puede ponerle la firma de que usted va a terminar en turbación. Puede ponerle la firma que va a terminar turbado. Hermanos, ¿sabe cuál es el gran problema? El gran problema es creer que Dios es lo que yo pienso que Dios es. Y ¿sabe cuándo usted va a descubrir perfectamente cómo Dios es? Cuando usted esté en el cielo cara a cara con Él. Mientras tanto, usted tiene supuestos. No, a Dios le gusta esto, a Dios no le gusta esto. Me gusta mucho. Miren, yo soy un hombre común y corriente, pero por la gracia de Dios estoy delante de la iglesia y soy el pastor. Y de repente las hermanas me dicen, ay pastor, qué pena, pues usted no come cebolla. Y yo digo, ¿yo no como cebolla? Sí, pues eso dicen las hermanas que usted no come. A la hermana Andreita dice que usted no come cebolla. Pero la hermana Andreita no me conoce, no vive conmigo. No, pero es que usted hace harto no comía cebolla. Claro, había un propósito porque no comía cebolla. Tenía un problema de gastritis. Paradójicamente, Andreita misma me hizo el tratamiento para la gastritis. Todos los días me sacaba zumo de papa y me daba durante un mes. Y me sané. Y ahora como lo que sea. ¿Me entiende? Pero ella da por sentado. No, el pastor ni le vayan a invitar cebolla. El pastor no come. Y por culpa de Andrea no como cebolla. No, estoy bromeando. Entonces, hermanos, las cosas ya estaban ordenadas. Las cosas ya estaban arregladas con Dios. Entonces es Dios el que determina. Siempre acuérdese de eso. Como, según y conforme. Cuando vaya a hacer algo, acuérdese. Como, según y conforme. Como Dios lo establece, según el plan de Dios y conforme a los tiempos de Dios. Así vivimos usted y yo, así deberíamos vivir usted y yo. ¿Quiere andar en victoria? Esa es la manera. Y si usted no lo hace de ese modo, ¿sabe qué va a pasar? Lo van a restaurar. Y duele la restaurada. Jehová dijo a Josué, no temas, ya estaba todo ok, y ellos eran otra vez pueblo santo, estaban en la actitud correcta, entonces no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey, como hiciste a Jericó, y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. La orden fue de Dios. La orden fue de Dios. El pueblo estaba santificado. Entonces se levantaron Josué y toda la gente para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Ahora no subestimaron al enemigo, porque hay un gran problema. Cuando tu corazón se aparta de Dios, tu corazón se infatúa. Cuando la mirada la apartas de Dios, el corazón se infatúa. Y de repente te crees, no, yo soy el capo. Eso fue lo que pasó. No manden tantos soldados, ¿para qué los van a cansar? Vayan 3,000 hombres por demás. De allá volvieron huyendo los 3,000 hombres. El grupo que peleaba con ellos era mucho más pequeño, pero había un asunto. Y es que Jehová estaba detrás del ejército del enemigo, asusándolos. Vayan, denle. No, pero soy un hijo de Dios, nadie me puede tocar. Dios te puede tocar. Nadie te puede tocar porque Dios está de tu lado, pero si tú estás en contra de Dios, todo está en tu contra. Amén. Entonces es importantísimo esto. Ahora ellos no subestimaron al enemigo. Ahora fueron en la actitud correcta. Dios les dijo, ya, 30,000 me llevan. Dice, y les mandó diciendo, atended, pondréis una emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayas tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. ¿Haréis cómo? ¿Cómo tenían que hacer? Ahora peleaban conforme a la palabra de Dios. Hermanos amados, así peleamos los creyentes.
conforme a la palabra de Dios. No es que yo arme una batalla y porque me funcionó, que es un error que veo yo en una gran mayoría de las iglesias que están metidas en el activismo. No, pues vamos a orar, tenemos que orar, hay que orar para que Dios obre y se mueva y no sé qué. Pero un ratito, podés pasarte la vida orando, noche y día. Y si Dios no te mandó, te va a ir mal. Te va a ir mal. No oro para que Dios haga lo que yo quiero. ¿Qué dije yo? No oro para que Dios haga lo que yo quiero. Oro para averiguar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. De eso se trata. Entonces, ¿por qué oramos y avanzamos como si Dios nos haya respondido cuando Dios no ha dicho nada? Es un terrible engaño, hermanos amados, el que pensar que porque yo oro ya está todo bien y puedo hacerlo. No. Necesito que Dios me dé la pasada, necesito que Dios me dé la estrategia, necesito que Dios me dé los tiempos, necesito que Dios me guíe. Usted y yo no podemos sin la guía de Dios, somos Dios dependientes. Y ojalá que así seamos todo el tiempo. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, el occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Ok, la orden fue de Dios. ¿Cuándo la orden fue de Dios? Mírelo, el pueblo estaba santificado. No sirve de nada que usted ore y ore y ore y salga y haga si el pueblo no está santificado. Segunda cosa, no sirve de nada que usted ore y ore o salga y pelee o tome decisiones subestimando al enemigo. Usted se ha dado cuenta que ahora lo que se llama pueblo de Dios subestima, maldicen a Satanás, lo mandan al tercer infierno, de allá lo sacan y lo llevan lo meten en la iglesia, le ordena que se meta en muchos y no sé qué más. ¿Han visto eso? Y dice Judas, oye, estos soñadores que mancillan la carne, no entienden. Maldicen a Satanás y se han olvidado que el arcángel no se atrevió a proferir palabra de maldición en contra de Satanás porque es una potestad superior. Lo que hizo fue decirle, Jehová te reprenda. Entonces, mis amados, el asunto está, no está en, yo sé lo que tengo que hacer, yo conozco la Biblia, sé 2 más 2 son 4, voy y lo hago. No. Dos errores comunes. Sé mucha Biblia y como conozco la Biblia, voy y hago. No, espera un ratito, orá para preguntarle a Dios. Orá para preguntarle a Dios. No sé si me dejo entender. Tenemos el terrible error. O me voy en pos de la palabra y solo palabra y me hago un intelectualoide, o me voy para el otro lado y me hago un ignorante esotérico, supersticioso y meta oración y no tomo en cuenta lo que Dios dice. Terrible peligro. La actitud de la iglesia siempre es de lo que se llama iglesia, porque la verdadera iglesia siempre está centrada, pero la actitud de lo que hoy se llama iglesia es o me voy para un lado o me voy para el otro. Otra vez, la iglesia tiene un solo sentido, un solo sentido. La iglesia tiene una sola batalla, la iglesia tiene una sola estrategia. El sentido es hacia el cielo, la batalla es para que Cristo sea revelado en nuestros corazones y la estrategia la da el Espíritu Santo a través de la palabra. No hay más, hermano. Y eso me lleva al segundo punto de lo que te quiero hablar esta mañana, y es la estrategia no fue de hombre. Ni la orden fue de hombre, ni la estrategia fue de hombre. La estrategia fue de Dios. Dios fue quien dio el modo como ellos iban a pelear. Versículo 10 dice así. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai. Y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle, y aconteció que viéndolo el rey de Jai y su pueblo, se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos
y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y por todo el pueblo que estaba en Jai se juntó, y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad. Los de Jai estaban muy confiados en la victoria del día anterior. Y ellos dijeron, no, pues otra vez vienen estos, otra vez nos vamos a hacer huir. Ahora otra vez le vamos a dar su paliza. Súper confiados. Y entonces Dios les da una estrategia que es súper interesante. Es tan simple como una emboscada. Entonces, una parte del ejército estaba detrás de la ciudad, esa no la vieron llegar, y unos cuantos hombres se presentaron de adelante. ¿Cuál era el propósito? Que salgan todos los hombres de la ciudad. Ese era el propósito. Entonces aparecieron los de Israel, se acercaron como a pelear, y entonces cuando se acercaron como a pelear, salieron los de Jai, ¿y qué cree que hicieron los de Israel? Empezaron a huir, pero esta vez no huían de miedo, esta vez huían por estrategia. Hay veces que hay que retirarse, porque Dios lo manda. Y la confianza no tiene que estar en nosotros, la confianza tiene que estar en Dios. Entonces Jehová dijo a Josué, en el versículo 17 dice, y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Un grupo provocó al enemigo. Cuando salieron todos, ellos entraron como destruyeron y quemaron. Pero para que esta estrategia funcione, la orden la dio Dios, levanta tu lanza. Versículo 20, y usted me dirá, no, el que dio la orden fue Josué, pero por orden de Dios. Qué lindo que es cuando los siervos estamos aferrados al Señor. Qué lindo que es cuando los siervos no avanzamos y Dios no nos dice avanzar. Hermano, lo he vivido tantas veces, pero tantas veces. Levantar siervos, decir vamos a hacer esto, abrir avanzadas cuando Dios no mandó. Asociarme con otros pastores cuando Dios no mandó. Una vez estuvimos como 9 meses pagando el alquiler de una casa en la Santos Dumont, teóricamente para abrir un anexo, y no se abrió. Le pusimos todo el empeño y no funcionó. Porque era idea de hombres. Aunque la orden de abrir un anexo por allá estaba dada, pero no era ni el lugar ni el momento. Pasó el tiempo, años, y de repente aparece el pastor Gilberto por nuestro barrio, y Dios dio la orden, y abrimos la congregación, y bendito el nombre del Señor, hay una congregación del Gran Mandamiento por la Santos Dumont. Nosotros estábamos entre cuarto y quinto anillo, eso era la casa que conseguimos. El Señor quería en el sexto anillo. Entonces, entre quinto y sexto. Se hizo de la manera de Dios. Y ahora usted puede ir, vaya cuando quiera, un domingo, vaya, visítelo al pastor Gilberto. Y usted verá ahí un pueblo del Señor, buscando del Señor, adorando al Señor. Pero hay ocasiones en que Dios manda que no. Entonces, esos fueron errores míos, como pastor de la iglesia. No le pregunté al Señor. No entendí el tiempo del Señor. Por eso es importante, hermano, porque si no uno va a estar dando vueltas, o si no uno va a estar frustrado constantemente. Es necesario que sea Dios. Te hablo esto en cuanto al ministerio, pero también te hablo esto en cuanto a tu casa. ¿Cuándo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Dios te lo va a mostrar. Busca el consejo de Dios. Ora, suplícale a Dios. Háblame, Señor.
escudriña la palabra para hacerlo conforme Él manda. Y espera que Él te dé la pasada, espera que Él te dé el tiempo. Entonces, sigo, dice, y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar aquí que humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que la emboscada, que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y ahora destruyeron todo. Mire, dice, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Una ciudadcita de 12,000 personas hizo correr a un ejército de un pueblo de más de 2 millones de personas. Piensen en eso. En más de 2 millones de personas hay una gran cantidad de soldados, hay una cantidad de ejércitos. Este era un pueblito de 12,000. Pero ¿cuál era la diferencia entre la anterior batalla y esta? La anterior batalla era desobedeciendo a Dios. No, pero si ellos estaban, ¿cómo que desobedeciendo, pastor? Si Dios les había dicho que entren y conquisten, sí, Dios les había dicho, pero Dios les había dicho el qué, pero no les había dicho el cómo. Y ellos se apresuraron, y ellos tomaron su determinación, y ellos decidieron el cómo. ¿Sabe, mi hermano? Oro para que el Señor le esté hablando a su corazón y usted entienda que sus derrotas son por culpa suya. Son por culpa suya. Son porque usted no consulta a Dios. Y quiero decirle algo más. Fíjese cómo a pesar de toda la perversión que ellos tuvieron en contra del Señor, lo hacen quedar mal. El ejército de Jehová derrotado. A pesar de eso, Dios estaba dispuesto a restaurarlos. Y lo aplico a su vida y a la mía. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos, hermano. Siempre. Siempre. 12,000. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Ahora mire lo que dice en el versículo 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Un grupo provocó al enemigo. Cuando salieron todos ellos entraron, destruyeron y quemaron. Cuando salieron todos, otro grupo, para que se entienda mejor, otro grupo entró, destruyó, perdónenme, lo dice, destruyó y quemó. Voy a poner aquí, luego, todos juntos destruyeron toda la ciudad. Es que cuando la estrategia la da Dios, con toda seguridad va a funcionar. Una de las cosas que más cuesta, pregúntele a cualquier pastor, es esperar. ¿Qué dije yo? Pregúntenselo a cualquier pastor. ¿Cómo es, Gilberto? ¿Cuesta esperar o no cuesta? Uno quiere rápido, ¿no? Quiero la victoria ahora, hombre. Quiero la iglesia llena hoy. La quiero hoy. Me voy a mover y voy a hacer y voy a esto y voy para adelante. Y no voy a orar para que Dios voy a orar. Y después uno mira y se frustra, Dios mío. Hoy le decía a Gustavo, mientras llegaba, hoy me voy a acordar de la época cuando yo decía, esta es la última vez que ayuno con la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ayunábamos todos los miércoles, todos los miércoles. Y habían ocasiones en que
todo el ministerio del gran mandamiento ayunaba como un solo hombre. Porque todo el ministerio del gran mandamiento era yo solito. Tocaba, predicaba, abría la iglesia, hacía todo. Y decía yo, el miércoles, hermano, nos juntamos, ¿quiénes pueden venir? Yo. ¡Qué belleza! Y yo venía el miércoles, me salía de mi trabajo, no comía, todo ese día oraba y preparaba que iba a compartir con los hermanos. Llegaba todo afanado al mediodía y no venía nadie. Nadie. Y yo, ya van a llegar, nada. Y ayunaba yo solito, y oraba yo solito, y me ministraba yo solito. Yo creo que el Espíritu me ministraba estando ahí solo. Y yo decía, el miércoles que viene, si no viene nadie, yo corto estos ayunos. Y entonces llegaba el otro miércoles, comenzaba yo a ayunar, ¿no? Llegaba el mediodía, y yo con la zozobra ahí adentro, ¿será que? Ay, con la incertidumbre, ¿irán a ir? ¿No irán a ir? No, pero si no van, yo corto la historia, ¿no? Y llegaba a la iglesia, y habían 2 personas. ¡Wow! Vinieron 2 y de repente llegaban 3 más, 5 y conmigo 6. ¡Wow! ¡Qué victoria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y me quedaba contento. El otro miércoles no pensaba nada y llegaba nadie. ¿Sabe? Si eso hubiera ido bien, como yo esperaba, yo me hubiera dado la gloria y me hubiera infatuado. No soy yo, no somos los siervos, es el Dios Todopoderoso. No son mis tiempos, no son nuestros tiempos, no son mis estrategias, no son estrategias de hombre. Es Dios el que da la estrategia, en su tiempo, a su manera. Si usted se pone a pensar, la orden fue de Dios, la estrategia fue de Dios, y por ende el altar fue para Dios. Mire lo que dice el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Quiero mostrarle algo y oro para que el Señor me dé sabiduría para esto. El altar fue para Dios. Josué edificó el altar que Moisés le ordenó. Primera cosa, el altar fue en obediencia. El altar fue en obediencia. ¿Cómo se hace un altar para Dios? En obediencia. En obediencia. La primera cosa, como Moisés, siervo de Jehová, había mandado. Ahora mire, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Josué edificó el altar que Moisés le ordenó, y lo voy a poner para que usted lo entienda, de parte de Dios. Dios le había dicho a Moisés, quiero que hagan este altar cuando entren. Segunda cosa, en ese altar que había, sacrificaron y ofrecieron ofrendas de paz. Mire esto, dice, un altar de piedra sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Un sacrificio diciendo, Señor,
Fallamos, somos siervos inútiles, Señor, aquí estamos, reconocemos, tú eres Dios. ¿Sabe para qué ayudaba eso? Para que no se infatúen. Porque la tendencia del hombre, no, pues somos mucha dosis. Los hicimos correr, los destruimos a los de ahí. No, los hicimos salir con engaños. No, espera un ratito. La estrategia esa fue de Dios, sí. Entonces dale la gloria a Dios. Si vas a contar la historia, contala del lado de Dios, ponete del lado de Dios, vos estás del lado de Dios. No te infatúes, no te infles, no, porque el Señor me dio el poder. Y no sé qué, espera un ratito. El poder es del Señor, no es tuyo. Cabezón. Entonces si vas a contar algo que hiciste para Dios, decí como Dios te lo dijo y dándole la gloria a Dios. No vengas con, no, porque yo hice esto, está pasando esto otro. Estás infatuado. Fuiste un vaso de barro, el que instituyó fue Dios, no fuiste vos. No, pero somos, no, porque si yo no hubiera dicho, no pasaba nada, porque fui yo el que dijo. Espera un ratito, arrepentite, estás errado. No, porque es que yo sé manejar a mi familia. Mire los hijos que tengo, mire estos hijos. ¿Sabes cómo se determina que si un hombre es de Dios o no es de Dios? ¿Sabes cómo se determina si lo hiciste como debías de hacerlo? Cuando tus hijos buscan a Dios, aman a Dios, sirven a Dios, ahí se sabe. Ahí se sabe que escuchaste las instrucciones y las obedeciste. Si no, sos simple y sencillamente un desobediente que pretende ser algo que no es. Otro asunto. Sacrificaron holocaustos, eso quiere decir arrepentimiento total, dependencia total, reconocimiento total. Pero además de eso, y sacrificaron ofrendas de paz. Ahora, todo esto apuntaba a una sola cosa. Pero quiero mostrarte otra cosa más que había. Esto, el altar fue para Dios, no era otra cosa que un culto para Dios. Y en un culto para Dios, lo primero tiene que tiene que haber es que Dios haya mandado a hacer ese culto. Lo segundo que tiene que haber es, vengo a reconocer que Él es Dios y que yo soy hombre. Lo tercero que vengo a hacer es, vengo a buscar su paz, porque yo por mí mismo no puedo conseguir paz. Necesito la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. Esa que dice en Filipenses, no se afanen por nada. Oren, rueguen, supliquen. ¿Verdad? Pero no sirve de nada hacer celebraciones y hacer largas oraciones si no hay palabra. Y mire, dice aquí, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. La verdadera adoración incluye palabra, mucha palabra. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto. Sacrificaron y ofrecieron ofrendas de paz. Recordaron la palabra. Otro asunto. Ejercieron el sacerdocio. La presencia de Jehová vino como debía venir. Dice, lo hicieron en obediencia. Y entonces la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. El orden lo había dado Dios de antemano. Hermano, hay gente que ahora, no, vamos a hacer un acto profético, vamos a hacer esto y ya hagámoslo, traigan un bicho, lo vamos a matar y ya está. Espera un ratito, ¿Dios mandó a hacer eso? No. Y eso provoca que se infatúen y el diablo viene y empieza a meterse entre ellos, se mete en uno y lo reprenden, sale y ellos se sienten los hiperpoderosos y de repente aparecen los profetas interplanetarios, los padres, los patriarcas, los ángeles, no sé, pues infinidad de cosas. Y empiezan a autoexaltarse. El orden lo había dado Dios, Dios determina cómo. Y lo había dado de antemano. Bueno, sigo.
Después de esto, versículo 34, leyó todas las palabras de la ley, no una porción, todas las palabras de la ley. Pasa el tiempo y dice el apóstol, dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Toda la palabra. Si yo predico solo promesas y promesas y promesas y promesas, puedo pasarme la vida predicando promesas y voy a tener un pueblo infatuado y voy a tener un pueblo ensimismado y voy a tener un pueblo que cree que ellos son los hiper guau y que no hay como ellos. Pero necesito predicar también, junto con las promesas, las obligaciones. Necesito predicar también, junto con las promesas, los errores, el pecado. Toda la escritura, leyeron toda. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Ese es un culto de verdadera adoración. ¿Usted quiere saber cómo hacer un culto? Ahí está el culto. Lo hago como un altar para Dios. No se trata de que hay que ir a mi iglesia, que no sé qué. No, se trata de Dios. Voy a ir para adorar a Dios. No se trata de que el pueblo se sienta bien y voy a hacer unas danzas de trapos para que la gente diga, ¡ay, de bello! No. A quien voy a agradar es a Dios, y Dios se agrada de corazones sinceros. Voy a ir y voy a presentar el único sacrificio válido delante de Dios. ¿Cuál es el único sacrificio válido delante de Dios? El que me diga eso se puede ir antes. No. Cri. Un solo sacrificio en el que usted y yo podemos llegar a este lugar y acercarnos a Jehová. Y ese sacrificio se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Usted no va a venir aquí a presentarse delante del Señor en el nombre de Picolín. No. Usted viene aquí a presentarse en el nombre del Señor Jesucristo para gloria del Padre. Entonces para usted presentarse como Picolín puede venir como le dé la gana. Pero para presentarse en el nombre de Jesús, usted va a tener que tener la actitud correcta y estar de la manera correcta. A mí me impresiona gente que llega al culto de shorts y de chinelas. ¿A qué venís a presentarme delante de Jehová en el nombre de Jesús? Pero un ratito, ¿te diste cuenta que Jesús entregó su vida para presentarse delante del Señor? Y vos venís todo chancludo como si Dios fuera cualquier cosa. La manera como venís vestido, y no te estoy diciendo que tenés que venir con ropa Yves Saint Laurent y todas esas cosas, no te estoy diciendo que no, solamente si traes ropa de marca, te estoy diciendo, venite vestido decorosamente. Y ya, si no tenés zapatos y tenés chinela, por lo menos limpiate las uñas. No puedes venir en esa actitud a la casa del Señor. Fíjate que el sacerdote para entrar en la presencia del Señor se tenía que lavar. Entonces hay que tener la reverencia, hay que tener la actitud correcta. Ellos han obtenido una victoria, pero no se la están atribuyendo a ellos. No, un ratito, vamos a presentar el asunto. Esto es un altar para Dios. Lo que hemos hecho es adoración. Hemos asesinado personas que Dios mandó que las matemos porque estamos ejecutando la venganza de Jehová, que les dio tiempo para que se arrepientan y no se arrepintieron. Entonces, estamos haciendo en el nombre del Señor, estamos haciendo un altar para el Señor, ahora está siendo acepto porque está haciendo en obediencia. Entonces, se presentan con sacrificio de arrepentimiento y paz. Recuerdan la palabra, ejercen el sacerdocio. El arca del pacto no se lleva en carretilla, ni en carrito, ni en auto. No, el arca del pacto se lleva en los hombros. La presencia de Cristo tiene que hacerse real en nosotros. Da un cada vez mayor peso de gloria. Cuesta llevarla humanamente, sí, tengo que despojarme de mí mismo para que la gloria de Dios se note en mi vida. Pero lo estoy haciendo y el Señor me está transformando cada día, como la luz de la aurora, hasta que en algún momento el día será perfecto. Y todos dirán, ¡ay, era bueno! Y yo estaré en una caja de madera. Porque usted va a ser realmente bueno cuando usted se muera. Ahí usted no le va a hacer daño a nadie. Pero mientras estamos en esta tierra, todavía necesitamos depender de Dios.
recordaron la palabra, ejercieron el sacerdote, estaban obedeciendo la orden que había dado Dios de antemano. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Señores, ¿se da cuenta de la importancia de la palabra? La palabra es la palabra de Dios. Usted usted se acerca a la palabra para conocer a Dios, no se acerca para aprenderla para ser más sabio que los demás. Usted se acerca por dos razones. Perdón. La primera, para conocer a Dios, al Dios que usted sirve y sigue. Y la segunda, es inevitable que si usted conoce a Dios, usted no se conozca a usted mismo. Usted conoce a Dios y automáticamente usted se conoce a usted mismo. Yo creía que era bueno y fui y no conocía a Dios. Y fui y me senté en una iglesia en la última banca con dos chicas aquí, las dos eran mis enamoradas y yo hecho el bueno. Los papás de las chicas más allá. Y yo diciendo, soy un tipazo, el viejo ni se da cuenta que estoy con sus dos hijas, burlándome de ellas. Pero me sentía un capo. Porque yo iba a la iglesia y porque yo me quito la camisa por un buen amigo. Si alguien necesitaba algo, yo lo ayudaba. Y ahí Dios me quitó la venda. Y cuando vi a Dios, me vi a mí. No fueron las mismas palabras, pero me imagino que la actitud del corazón fue la misma que Isaías, que dijo, ¡ay de mí! Que siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al único y sabio Dios. Y eso me pasó. Y yo lloraba delante del altar. Ni llamaron a... Usted vio que en las campañas llaman a que la gente pase adelante para recibir a Cristo. Ni llamaron. Cuando ocurrió yo estaba adelante, berreando. ¿Me dejo entender, mis amados? Nosotros buscamos al Dios de la palabra para encontrarnos con ese Dios y que nos muestre qué somos, qué necesitamos y cómo lo hacemos. Para eso vinimos esta mañana. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese. Voy a poner aquí. Todo se hizo en obediencia. Una evidencia de que Cristo está ahí es que obedecemos, que estamos en obediencia, que lo que estamos haciendo tenemos certeza absoluta de que Dios nos mandó a hacerlo. Cuando no, se llama fuego extraño. Bueno, voy a poner aquí unas cuantas conclusiones. Miren, mis amados, la orden fue de Dios, la estrategia fue de Dios, el altar fue de Dios, pero la victoria fue de ellos. Esa es la actitud correcta para con Dios. El botín fue de ellos, pero la gloria fue de Dios. ¿Está aquí? Dios nos comparte sus cosas. Dios a veces en ocasiones nos comparte su gloria, hermano. Un hombre como yo predicando delante de gente santa. Solo la gloria del Señor, hermano. Solo la gloria del Señor. Así que recordemos, Dios restaura para que caminemos como Él nos manda, para que dependamos de Él. Dios restaura, sí. Dios puede restaurar tu matrimonio. Sí, puede hacerlo. Dios puede restaurar tu economía. Sí, puede hacerlo. Dios puede restaurar tu corazón si estás apocado, sufrido, asustado. Puede hacerlo. Dios puede restaurarte la honra. Mira lo que te digo, porque hay gente que ha perdido su honra. Antes estaba aquí y ahora está por el suelo. Dios puede restaurarte la honra. Yo honro a los que me honran. Así dice el Señor. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar que Dios nos restaure. Señor, restáurame. Y de la victoria se encarga Dios. Él va a dar la orden, Él va a dar la estrategia y lo único que nosotros haremos será hacer un altar para el Señor. Con obediencia, en la actitud correcta. Y luego el Señor nos dará el botín. Para ustedes la victoria y el botín. Mía es la gloria, dice el Señor. Entonces, son cosas que no hay que confundir, son cosas que hay que tener claras, porque nos pueden desenfocar. Nos centramos en nosotros, no, la victoria, no, pues Dios a mí me ama, por eso me da esto y me da esto otro. Gracias Dios, porque no soy como este otro. Y entramos en fariseísmo, ¿verdad?
Cierre sus ojitos y pensemos un poco. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cuál es nuestra actitud? Si trabajo, ¿cómo trabajo? Si soy padre de familia, ¿cómo soy padre de familia? ¿Estoy aplicando estos principios? ¿Estoy haciéndolo conforme Dios manda? ¿Estoy usando la estrategia de Dios o ya tengo mi propia estrategia? ¿Lo que estoy haciendo es una batalla, es una pelea o estoy haciendo un altar para el Señor en obediencia? Padre, mira nuestros corazones, Señor. Hacemos tanto y cegamos tan poco. Nos afanamos y turbamos, Señor. Y luego nos desanimamos. Muchas veces abrimos nuestra boca y renegamos en contra tuya porque no salieron las cosas como nosotros pensábamos que debían salir, cuando en realidad hicimos cosas que ni nos mandaste a hacer, Señor. Ay, mi Dios, hay tantos hombres y mujeres que se dicen de Dios que están divorciándose porque se casaron en tu nombre cuando tú nos mandaste. Hay tantas personas, Señor, que se dicen cristianos frustrados, caminando por esta vida, con quejas, con desánimo, simple y sencillamente porque no entendieron que se trata de depender de ti, Señor. Perdónanos por las veces que no hemos dependido de ti. Gracias por las lecciones que nos enseñaste las veces que no dependimos de ti. Gracias por esas derrotas que provocaron que nuestro corazón se vuelva a ti, Señor. La verdadera victoria no es ganar una batalla, no es obtener un triunfo. La verdadera victoria es que tú estés de nuestro lado. La verdadera victoria es estar bien contigo. Señor, tu palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos un sacrificio, un holocausto por los pecados. Y tenemos un sacrificio de paz que es agradable a ti, es el Señor Jesucristo. Y tenemos tu Espíritu Santo morando en nuestros corazones, tu palabra escrita en nuestros corazones. Tenemos la mente de Cristo. Y Señor, con todo eso, desechamos todo eso y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Por favor, Padre, ayúdanos. Vuélvenos a ti y en la actitud correcta, Señor, escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a ti. Y para gloria tuya, empecemos a caminar, Señor, por la senda que tú hiciste, por el camino que tú estipulaste para nosotros, Señor. Padre, que podamos entender la verdadera vida cristiana no se trata de hacer lo que yo quiera porque Dios me hizo libre. Se trata de entender que tú nos hiciste libre de la opresión de este mundo, de nuestra carne y de Satanás. Y esa libertad nos hace ser completamente dependientes de ti. Nos sacaste de las garras del diablo que nos tenía a su merced. Y ahora nos llamaste y nos soltaste y nos dices, sígueme, sígueme. La verdadera victoria está en seguirte, no está en tomar nuestras determinaciones. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y de verdad nuestra vida sea de gloria en gloria. Padre, gracias una vez más, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, el Señor los bendiga y el Señor los ayude a caminar en su camino.